Estábamos trabajando archivos de acceso directo. Entonces, cuando empezamos a trabajar archivos de acceso directo, dijimos que la característica de este tipo de archivos era que para acceder a sus registros no teníamos que recorrer secuencialmente todo el registro, sino que podíamos llegar a la posición en la que se encontraba un registro de forma directa, ¿sí? O sea, no teníamos que pasar por todos los demás registros, sino que podíamos llegar a una ubicación específica que nosotros necesitáramos. Este comportamiento lo lográbamos mantener creando registros que tuvieran todos las mismas longitudes. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? El chiste ahí, creo que me expresé mal, no es que todos tengan las mismas longitudes en sí, sino que se reservara la misma cantidad de espacio para colocar un registro. Quiere decir que todos los registros que se coloquen van a tener reservada la misma cantidad de espacio. Sin embargo, el registro puede ser que ocupe en su totalidad la capacidad del espacio que fue reservada, o puede ser que ocupe menos. Esa era la característica que tenía y lo que nos permitía hacer el acceso directo. Entonces, estuvimos trabajando la semana pasada la funcionalidad para grabar registros dentro del archivo. Vimos que estaba un poquito más ordenado. No sé cómo lo vieron ustedes, si se entiende mejor así como está este ejemplo. Y el día de hoy vamos a seguir trabajando con las otras tres operaciones. Característica también especial de este ejemplo que estamos haciendo es de que la eliminación no se va a realizar de forma física, sino que de forma lógica. Dijimos que la eliminación física fue como la que trabajamos en el ejemplo anterior, en donde el registro se eliminaba por completo del archivo. Quiere decir que todos esos bytes que nos representaban el registro se quitaban, por lo tanto no había forma de recuperarlos. Y en este ejemplo que estamos trabajando de archivos de acceso directo, estamos trabajando una eliminación lógica. Y quedamos que la eliminación lógica se aplicaba por medio de un campo que se iba a agregar a todos los registros, el cual nos iba a indicar si el campo si el registro, perdón, se encontraba activo o se encontraba eliminado. ¿De acuerdo? Pero esencialmente la eliminación únicamente era el valor que tuviese un campo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso estamos ya todos en contexto, ¿sí? ¿O hay alguien que tenga alguna duda o que quiera preguntar algo? ¿Y la grabación de YouTube la pudiste ver? Muy bien. Únicamente probemos esto. Teníamos un problema, ¿va, mucha? De que no nos estaba escribiendo, no nos estaba encontrando la posición de, de donde debía empezar a escribir nuevamente. Eso se arregló. Recuerdo que el problema estaba en esta línea 38. Eh, Únicamente en el código que tienen ustedes, que estuvimos trabajando la semana pasada, vean si esta línea está igual. Creo que lo que agregué fue esta conversión de double. No sé si alguien me pudiera confirmar. Ok, ¿qué es lo que te hace falta? Ok, magnífico. Entonces háganme ese favor, agreguen el double que está entre paréntesis. Eh, si les da curiosidad qué hace ese double, el double lo que hace es hacer una conversión de tipo de variable. Entonces la variable tamaño registro nosotros la definimos como entera,
aquí en la línea 18, pero cuando le anteponemos este double entre paréntesis, en conjunto todo esto lo que hace es convertir la variable tamaño registro a una variable de tipo double. Y lo mismo ocurre con el tipo, conocemos el flujo.length. Lo que hacemos es convertir el resultado, que es una variable de tipo long, si no me equivoco, a tipo double. Entonces, lo que se hace es hacer una división de double entre double y ahí sí ya nos devuelve el valor decimal para ser aproximado por el matsil. Que el matsil dijimos que lo que hacía era aproximar un número decimal siempre a su entero superior. Entonces, el ejemplo que dábamos la semana antepasada era que si el resultado de esta división me da 1.1, lo que hace el mat.sil es convertirlo en 2. O sea, no es que haga una aproximación, eso es lo que me interesa que quede bien claro. El matsil no es que haga una aproximación, sino que lo que hace es convertir un decimal a su entero inmediato superior. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, buenísimo. Continuemos entonces, probémoslo. Miremos si en efecto funciona. Entonces dice que la cantidad de registros que se encontró dentro del archivo es 0. El archivo no existía, entonces se está creando ahorita. Ingresamos el nombre de la persona, pongamos que es Miguel, ingrese la edad, digamos que son 25. Entonces dice que se va a escribir el registro en el número de bytes 0 y que los datos a grabar son Miguel y 25. Entonces veamos el archivo. Aquí está mi carpeta. Abro el archivo y curioso, pareciera que no está escribiendo el 25. Ahí estamos bien. Si hay símbolos, está genial con los cuadritos. Descargar el programa que acabo de subir. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué nombre tiene la carpeta? Ok, quítale el uno. Que te quede el nombre solo así como está aquí, aquí arribita. Ok. Ok, mientras voy a probar a agregar otro para ver si es fallo de mi código, hay algo ahí que no funciona. Entonces vamos a agregar a Alejandro 25 también. Y ahora sí, dice que se va a escribir el registro, el número byte 80, de datos a grabar Alejandro 25. Y cuando lo abrimos, tiene a Miguel y tiene a Alejandro. Ok. Déjeme revisar si hay algo que me haya saltado.
que se coloca el puntero, mostramos los datos que se van a grabar. Entonces persona.getNombre con el write UTF. Entonces escribimos el nombre, el write int para persona.getEdad, que fue lo mismo que me desplegó, y el write boolean de persona is activo, porque esa va a ser la bandera que nos va a indicar si el registro está activo o no. De ahí el close es flujo.close. Debería estar bien. Tal vez es solo que no lo despliega. Vamos a probarle. En lo que estamos viendo eso, les decía que en teoría estoy escribiendo bien los datos. Entonces, puede ser que sea el editor de texto el que no los está mostrando. Quiero pensar. Nos lo vamos a verificar ahora que leamos los datos. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos avanzando entonces. Ya tenemos la grabación. Probemos ahora a hacer entonces la lectura de registros. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a permitir que se lea, vamos a leer todos los registros que están dentro de mi archivo. ¿De acuerdo? Para ello vamos a ir a acceso aleatorio y ya tenemos la cantidad de registros, que eso nos va a servir para saber cuánto debemos de leer. Y lo que no recuerdo es si tenemos ok, creo que ese es el que nos falta. Ahí está. Para poder hacer la lectura de registros, si quieren pongamos acá lectura de registro. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo método. Este nuevo método se va a llamar getPersona, ¿sí? Como que si fuera un getter.
¿Quién manda? Eh, Abre una ventana de incógnito y desde la ventana de incógnito intenta acceder a la carpeta. Cuando te dice eso es porque estás logueándote con una cuenta que no es la de la UMG. ¿Pruebas a abrir una ventana de incógnito? Ok. Entonces, como va a ser un método que van a poder utilizar de mi clase, entonces vamos a dejarlo público. Que como lo que va a hacer esto es leer un registro y el registro dijimos que para facilitar su manejo íbamos a estar manejando esos campos dentro de una clase persona. Entonces lo que me va a retornar es un objeto de tipo persona, ¿sí? Y el método dijimos que se va a llamar getPersona. Ok. ¿Cómo voy a saber qué persona deseo obtener? En este caso lo vamos a hacer sencillo y vamos a manejarlo por medio del número de registro en el que se encuentra. Entonces vamos a decir que nuestro parámetro de entrada va a ser el índice, ¿sí? La ubicación en donde se encuentra. Ok. Entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a validar si el índice que me están dando de la ubicación del registro, del número del registro, la verdad sería el número del registro, está dentro del rango de, está dentro del rango de cantidad de registros que existen dentro del archivo. ¿A qué me refiero? El índice no puede ser menor que 0, ¿sí? Porque no existen números de registros -1, -2, -3, -4, ¿de acuerdo? Y este índice no puede ser mayor que la cantidad de registros que hay, porque si yo tengo 5 registros e intento acceder al registro 6, no sería lógico, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra primera validación va a ser if i es mayor o igual a 0, que es el índice, y índice es menor o igual que cantidad de registros, entonces que haga algo, ¿de acuerdo? Como les decía, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy verificando que el índice que me están dando se encuentra dentro de un rango válido, ¿sí? Que sea un número de registro que exista. Ok. Ahora, si yo ya verifiqué que el índice está dentro del rango de la cantidad de registros que tengo, yo puedo calcular la ubicación exacta en donde se encuentra ese registro. ¿De qué manera? Puedo hacer la operación de multiplicar el índice por el tamaño del registro, ¿sí? Entonces, si yo quiero acceder al registro 0, que va a ser el primero, entonces va a ser 0 por tamaño de registro. Entonces me va a dar como resultado 0. Entonces yo tengo que empezar a leer mi registro a partir del byte 0. Si yo quiero ingresar al registro 1, entonces lo que voy a hacer es multiplicar ese 1 por el tamaño del registro. Entonces me va a dar 80. Por lo tanto, el registro 1 va a estar en
el registro 1 va a estar en el byte número 80. Y a partir del byte número 80 yo voy a empezar a leer. Sabiendo eso, ahora yo debo de poder colocar el cursor de lectura de mi archivo en el número de byte en donde deseo empezar a leer. Y eso dijimos que lo podíamos hacer por medio del método seek. ¿Sí? Okay. Entonces a este método seek le vamos a dar la posición en donde queremos colocar el puntero. Okay. Ahora acá nos va a dar un error porque aquí estamos manejando nuevamente archivos. Y si ya nos dimos cuenta, cada vez que manipulamos los archivos debemos de manejar una excepción IO exception. Entonces lo que vamos a hacer para solventar ese error es seleccionar la opción de Add Throws Clause for Java IO Exception, que es la primera, al menos aquí en mi listado. ¿Sí? Entonces cuando le demos clic, lo que va a hacer es agregar estas instrucciones en la línea 88. Ok. Entonces, una vez yo ya coloqué el cursor de lectura del archivo en el número de byte en el que deseo, entonces ahora puedo empezar a hacer la lectura. ¿Sí? Puedo hacer la lectura de flujo.readUTF. Entonces voy a leer el string. Puedo hacer la lectura de flujo.readInt. Voy a leer la edad. Y puedo hacer la lectura de flujo.readBoolean. Y voy a leer la bandera de si está activo o inactivo. Y con esto yo ya voy a haber realizado la lectura de los 3 campos que me componen cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Ok. Si bien ahí hicimos la lectura, si nos fijamos, no estamos asignándole esos valores que estamos leyendo a nadie, sino que únicamente los estamos leyendo, pero ninguna variable se está quedando con ese valor que se leyó. De lo que habíamos platicado la semana pasada, no creo si fue la semana antepasada o la antepasada, la clase persona la habíamos creado para facilitarnos la manipulación de estos campos. ¿Sí? ¿De qué manera me va a facilitar la clase persona la manipulación de estos campos? Me la facilita porque yo puedo asignar los valores de estos campos a las propiedades. No serían las propiedades, serían las... ¿Cómo es que le llamábamos a esto? Ay, se me fue el nombre mucho. A las características, digamos, de la clase persona. Entonces sería algo como new persona y a los atributos, gracias, a los atributos de la clase persona. Entonces nosotros tenemos un constructor en la clase persona, el cual nos recibe el nombre de la persona, la edad de la persona y el estado de ese, por decirlo así, el estado de esa persona. Entonces yo puedo utilizar este constructor y en cada uno de estos parámetros asignarle los valores que estoy leyendo del archivo, a manera de crear un nuevo objeto de tipo persona. Entonces vamos a hacer un new persona y vamos a utilizar ese constructor. Va a ser primero el read UTF, después va a ser el read int. Estoy sustituyendo también los puntos y comas que había colocado por comas para que sean los separadores de los parámetros. Y
flujo read boolean. Ok. Y con esto yo estoy leyendo, con cada una de estas instrucciones, ya habíamos platicado que lo que estábamos haciendo era leer cada uno de los campos y ahora sí, al resultado de leer cada uno de esos campos se los estoy asignando a un nuevo objeto persona. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer con ese nuevo objeto persona que estoy creando? Lo puedo retornar como resultado de mi método getPersona. Entonces puedo hacer un return de una vez del new person. Muy bien. Ahora, eso va a ocurrir si el índice se encuentra dentro del rango válido. Ahora, ¿qué pasa si el índice no se encuentra dentro del rango válido? Lo que vamos a hacer es únicamente mostrar un error en pantalla. Vamos a hacer un system.rr.println. Entre comillas, vamos a hacer un salto de línea y vamos a poner el número del registro que se desea leer se encuentra fuera del rango. Y vamos a retornar acá un objeto o un valor de nulo. ¿Sí? Ok. Les doy un par de minutos para que copien y si tienen dudas, pregúntenme. No hay, no hay problema, no hay problema. ¿Qué línea, perdón? ¿O qué, de qué línea, qué línea? Ah, esto. Ok. Eh, nosotros hasta acá lo que creo que habíamos usado eran tipos básicos, por decirlo así, de variables. Por ejemplo, un int, habíamos utilizado boolean, habíamos utilizado, me lo voy a inventar, char y todos esos tipos, porque ese es el lugar donde colocas el tipo de dato que estás retornando. ¿De acuerdo? Cuando yo coloco aquí la palabra persona, si te das cuenta, ese es el nombre de una clase. Es la clase persona que creamos acá. Entonces lo que está diciendo la firma de este método es que va a retornar una variable de tipo persona. Entonces las variables de tipo personas que son objetos de tipo persona. ¿Y cómo creamos los objetos? Utilizando el new. Entonces acá como que nos estamos comiendo un par de pasos a manera de tener como que menos código, ¿va? Ok, no sé si hay alguien más que tenga duda. Ajá, ok, claro. Si damos flujo.sig, entonces dice que posiciona el puntero del archivo empezando desde el inicio del archivo al que se está haciendo referencia en la, algo así como que en la posición en donde se va a realizar la lectura o escritura. Entonces, lo que quiere decir es que el seek, si lo traducimos en español, es algo así como que buscar. Entonces, el flujo.seek lo que hace es buscar una posición dentro del archivo. ¿Sí? Una posición de byte. Por ejemplo, con el seek vos le puedes decir, mire, posiciones en el byte número 10. Entonces lo que haces es flujo.seek y colocas entre los paréntesis el número de byte en donde te querés posicionar. Eso es lo que hace el seek. Entonces lo que estamos haciendo en la línea 91
es decirle que se posicione en el número de registro que se está indicando multiplicado por la longitud de bytes de cada registro para encontrar el número de bytes en donde nos queremos posicionar. ¿Me doy? ¿Sí me voy a entender? Ok. ¿Alguien más? Ajá. Ok. Ok, magnífico. ¿Se recuerdan que dijimos que una de las características que debía de tener los archivos de acceso directo era el contener una propiedad que nos indicara cuántos registros habían dentro del archivo? Entonces, desde que inicia nuestro programa, nosotros sabemos cuántos registros hay en el archivo. Si nosotros insertamos registros, ese contador, por decirlo así, se incrementa. Entonces, ¿con qué objetivo estamos colocando esa línea 90 ahí? Lo que estamos haciendo con esa línea 90 es prevenir que el usuario quiera acceder a un registro que no exista. Entonces, si te das cuenta, esta condición lo que nos define es un rango, ¿sí? Y nos va a permitir acceder a estas dos líneas de código únicamente cuando el parámetro índice se encuentre entre el rango de 0 y la cantidad de registros. Si me ingresan, ¿sí? Ok, magnífico. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok, entonces aquí tenemos ya nuestro método para hacer la lectura de registros, ¿no, mucha? Así súper casaca. Ahora vamos a usarla. Si bien ya la escribimos, ahora usemos. Eh, yo creo que ya todos tienen más de 2 registros en sus archivos, ¿no? Hagamos lo siguiente entonces. Voy a comentar esto, que fue la lectura. Y ahora, que fue la escritura, perdón, y ahora vamos a hacer la lectura. Aquí vamos a ponerle ejemplo de escritura en archivo. Y ahora vamos a colocar acá ejemplo de lectura del archivo. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer siempre que vamos a trabajar con un archivo? Dijimos que era abrir el archivo. Entonces, en nuestro caso, para abrir el archivo, ya tenemos creado un objeto que se llama acceso aleatorio, que es la clase que tiene todo el comportamiento o la manipulación del archivo. Entonces vamos a hacer acceso aleatorio punto crear archivo. Crear archivo al loop. Y como parámetro le vamos a dar el nombre del archivo. En mi caso, ustedes verifiquen el suyo. En mi caso, el archivo que creé se llama alumno.txt. Lo voy a copiar de aquí para que no haya, para que no se vaya un teclazo por ahí. Magnífico. Y dijimos que siempre que abriéramos el archivo, de una vez creáramos la llamada para cerrarlo, que regularmente eso es algo que se olvida hacer. Entonces hagamos acceso aleatorio punto cerrar. Muy bien. Uy, perdón. Aquí en donde estamos creando el archivo, tiene que ser un objeto de tipo file.
Entonces vamos a hacer un new file y el new file sí nos va a recibir ese parámetro, perdón. Ok, entonces aquí abrimos el archivo en la línea 53. En la línea 54 lo estamos cerrando. Entonces, entre esas dos acciones vamos a hacer la lectura. ¿Cómo nos va a quedar entonces la lectura? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer todos los registros que hay ahí y para eso vamos a utilizar un for. El for va a tener un contador que se llame i, el cual va a iniciar en 0 y se va a repetir mientras que i sea menor que la cantidad de registros que hay en el archivo. Acceso aleatorio .get cantidad de registros. Ok, entonces este método de acceso aleatorio lo que nos devuelve es la cantidad de registros que hay dentro del archivo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que eso se vaya incrementando de uno en uno. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la lectura? Va a estar así también bien chilero. Vamos a hacer un system.out.println y lo único que vamos a hacer es utilizar el método getPersona que acabamos de crear. Entonces va a ser acceso aleatorio.getPersona. Como índice le mandamos la i, porque si se dan cuenta, en el for la i va a ir desde 0 hasta menor de... hasta que tenga... mientras que tenga un valor menor que la cantidad total de registros. Y para convertirlo a cadena, creo que definimos el método toString. Solo quiero verificar eso, pero ahorita se lo regreso. No me recuerdo si se dice. Sí, aquí está. Construimos un método toString. Entonces lo que vamos a hacer acá es únicamente llamar a ese método toString. ¿Y qué creen? Eso es todo. Con eso vamos a leer ya todos los registros del archivo. Sí, ¿verdad? Miremos si me funciona, que tenía duda porque no me los estaba dejando así bonitos. Sí, sí estaba grabando entonces la edad. Si les pasa eso que me acaba de pasar a mí, ¿dónde dejé esa cosa? De que si ustedes lo ven así como seres humanos, no somos nosotros, es el editor de texto que se utiliza. Cuando lee el archivo lo muestra de esta manera, y ahí si se dan cuenta pareciera que no grabó ni la edad eh, ni el boolean ni la bandera. Pero si están, lo único es de que la herramienta que estoy utilizando para ver el archivo no lo identifica, ¿sí? Sin embargo, cuando se leen los datos, sí están ahí grabados en el archivo. Ok, ¿qué les pareció? Pregun Preguntas, dudas, comentarios. Sí, la red es bonita, la programación orientada a objetos es... No sé, creo... Esto no, lo de antes. Ok. Ahora lo que está de moda la programación funcional, ya veremos si en algún momento hacemos programación funcional. Como Python o Ruby. Sí.
ahí cambia el paradigma otra vez. El chiste ahorita es de que en algoritmos vimos programación estructurada con C++. Ahorita estamos viendo, ese es el paradigma de programación estructurada. Ahorita estamos viendo paradigma de programación orientada a objetos. Que no sé si es porque ya estoy viejito que me gusta. Y lo que está muy de moda ahorita es programación funcional. Inclusive hasta cuando programan esto de lambdas para AWS en nube. Hasta donde tengo entendido por ahí va también. La tuvimos que haber visto el semestre pasado. Sí, pero mira, yo te soy honesto, nunca he utilizado recursividad. Te puedo compartir un documento de recursividad que un compañero de ustedes de la otra sección me preguntó lo mismo. Y lo que hice fue compartirle un documento. Me da mucha risa porque hubo un tiempo en que empezaron a publicar algo así como memes en Instagram, donde había gente así, pilas en programación, que decía que cuando se graduaban, perdón, del doctorado en tecnología, eh, antes de recibir el título, los llevaban a un cuarto y les decían que en verdad la recursividad no funcionaba y que nunca la fueran a utilizar en un sistema de producción. Entonces me hizo un poco de gracia ahora y sí. Sí, nunca la he utilizado. Ok, dudas, preguntas, comentarios, continuamos. Sí, continuamos. ¿Sí se entiende entonces cómo estamos accediendo a los registros? Si se dan cuenta, con este contador que nosotros estamos enviando como parámetro acá, nosotros estamos accediendo de forma directa a cada registro. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen, ingeniero, qué casaquero, porque mire, ya hay un for y estamos pasando por todos los benditos registros, entonces lo que usted me ofreció al inicio de este ejemplo no se está cumpliendo. Va. Si ese fuera el caso, entonces pueden hacer lo siguiente. Pueden hacer un system.out.println y pedirle a su objeto acceso aleatorio .get persona que lea el registro 1 .toString. Aquí sí no me pueden decir ustedes de que estamos leyendo esa onda de forma secuencial. ¿Sí? Aquí le vamos a caer directo al registro 1. Entonces si lo ejecutamos, ahí está el registro 1. ¿Sí? Y si quieren leer solo el 0, entonces le cambian el 0 por el 1, perdón, el 1 por el 0, y ahí está su registro 0. Entonces ahí estamos leyendo de forma directa. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que les llame la atención? ¿No? ¿Todo bien? Okay. Continuemos entonces. Entonces ya hicimos la escritura. ¿Sí? Ajá. Ah, es porque no se comentó esto de aquí arriba. Ok.
Entonces ya leímos. Ahora podríamos... tururú, buscar registros. ¿Sí? Busquemos ahora registros. Regresemos entonces a acceso aleatorio y vamos a crear una búsqueda de registros. Okay. ¿Cómo le vamos a poner a este método? Le vamos a poner buscar registro. Buscar registro. Ese va a ser el nombre del método. Necesitamos, o no necesitamos, deseamos que sea accesible para todas las personas o para quien sea que vaya a utilizar esta clase. Entonces lo vamos a hacer público. Y lo que me va a retornar buscar registro es el índice en donde se encuentra ese registro. O sea, el número de registro que es. Entonces me va a retornar un int. Ok. Cuando nosotros queremos buscar registros, ¿se recuerdan que lo hacemos por medio de qué campo? De forma general, ¿cómo se le llama ese campo? Ya. Excelente. Entonces, utilicemos el campo nombre como llave. ¿Qué les parece? Digamos que los nombres no se pueden repetir. ¿Les parece bien? Va. Entonces, nuestro campo llave va a ser el nombre. Perfecto. Entonces, instanciemos un objeto de tipo persona. Ahorita vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Y hagamos lo siguiente. Primero verifiquemos que nos estén dando un nombre válido. Me refiero a que si el nombre es nulo, entonces que diga Muchan, no me freguen, no existen nombres nulos. Entonces va a ser un return menos 1. Vale. Que sea nulo o que esté vacío. Nombre.is. En cualquiera de esos dos casos. Ok. Si ya nos aseguramos entonces que el nombre no es un valor vacío, entonces yo tengo que empezar a buscar entre todos mis registros quién tiene el nombre que estoy buscando. Entonces aquí lo que vamos a hacer esencialmente es lo mismo que acabamos de hacer en la funcionalidad anterior. Vamos a hacer un i que va a iniciar en 0. El i va a ser menor que get número registros y se va a incrementar en 1. ¿Dónde está esto? Get cantidad de registros. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a hacer un seek de el índice multiplicado por el tamaño del registro. Para ir recorriendo los registros de uno en uno, porque queremos buscar una llave. Ahora, vamos a hacer que persona sea igual a get persona en la posición i. Aquí dice que hay un error. Otra vez el error del IO exception porque estamos manipulando un archivo con este seek. Entonces lo vamos a resolver con esta opción del add throws clause for Java IO exception. Y nos agrega nuevamente esto.
No, porque si te das cuenta, si esto se cumple, si nos hace de una vez un return. Entonces el return de una vez nos devuelve el valor y ya nos sigue para acá abajo. ¿Sí? Ok. Esto es el parámetro que se está recibiendo acá. No hay problema. Ok. Entonces, obtenemos aquí a la persona con el método que creamos anteriormente en un índice específico y únicamente con fines de saber qué es lo que estamos leyendo. Vamos a mostrar un mensaje en pantalla. Sistema.println. Y vamos a decir la comparación de la búsqueda fue punto get nombre, y es persona, punto get nombre. Ahí voy a obtener el nombre de la persona que estoy leyendo del archivo. Y despleguemos acá el tururú. Bien. Bueno, sí, acá tenemos aquí el nombre otra vez. Nombre y adicionalmente veamos si está activo. Pero se recuerdan que ahora estamos manejando una eliminación lógica. Entonces, en la eliminación lógica, cuando yo busque un registro, voy a tener que buscar únicamente aquellos registros que estén en estado activo. ¿Sí? Esa es la funcionalidad de esa bandera. Y así es como utilizamos ese campo que nos indica si el registro está eliminado o no. Entonces lo que vamos a colocar acá es algo que nos diga si está eliminado más persona punto isactivo. Como les digo, esta línea 113 que estamos escribiendo ahorita es solo para que nos muestre el mensaje en pantalla de qué es lo que está haciendo, y ahora sí viene la validación. Lo que voy a necesitar hacer es lo siguiente. Primero, verificar si el registro está activo, ¿sí? Para eso voy a utilizar el campo isActivo. Si este campo está seteado a true, entonces significa que el campo está activo. Estamos bien, lo puedo utilizar. Pero si este campo está seteado a false, significa que ese campo ya fue eliminado. De manera lógica, porque sigue existiendo, pero su campo isActivo tiene el valor de false. ¿De acuerdo? Entonces necesito que esto me retorne true y adicionalmente se me perdió la impresión esta. Y adicionalmente verificar que el nombre de la persona que estoy leyendo del archivo sea igual que el nombre que me están dando como parámetro. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que se deben de cumplir para poder decir que encontré ese registro. Entonces, cuando yo encuentre el registro, que es cuando se cumplan estas dos posiciones, yo lo que voy a retornar es el valor de i, que es el contador que me está recorriendo todos los registros.
¿Dudas, preguntas o comentarios? Dice missing return statement. Ok. Aquí nos va a dar un error. Lo que vamos a hacer es hacer un return -1. ¿Por qué estoy agregando este return -1 y por qué era que me daba el error? Recorramos esto rápidamente. Cuando se llame al método buscar registro, me van a dar un nombre a buscar que quedamos que iba a ser nuestro campo llave para este ejemplo. Sí, es solo para este ejemplo. Si el nombre que están enviando es nulo o viene vacío, entonces yo voy a decir, mire, no puedo buscar nada porque no me está dando, no me está brindando ningún nombre. ¿Va? Entonces retorno una vez el -1, que es un índice no válido. Va. De ahí vengo y empiezo a buscar. ¿Sí? Este for me va a recorrer todos los registros del archivo. Si el registro que leí tiene estado activo y adicionalmente el nombre es igual al nombre que me están enviando como parámetro, entonces voy a retornar la posición en donde lo encontré. Pero ¿qué pasa si entre todos los registros que busqué esta condición nunca se cumplió? Significa que no encontré el nombre que estaban buscando, ¿de acuerdo? En ese caso va a terminar el for y no va a haber retornado nada, porque este return se ejecuta solo cuando este if es verdadero. Entonces, si yo llego hasta esta línea, significa que yo no encontré ningún registro con la llave que me dieron. Entonces lo que voy a devolver es el -1, indicando que no encontré nada. No sé si me explico. Ok, entonces veámoslo funcionar. Grabemos esto y vamos nuevamente a nuestro ejemplo. Vamos a comentar esto. Esto. Y vamos a trabajar ahora en la búsqueda de registros. Ok, ¿qué vamos a hacer en la búsqueda de registros? En la búsqueda de registros vamos a empezar siempre abriendo el archivo. Voy a hacer un copy-paste. Con esto abro el archivo. Dijimos que siempre lo cerráramos cuando lo abriéramos para que no se nos olvidara después. Entonces aquí está el cierre. Y entre la apertura y el cierre vamos a hacer la búsqueda. ¿Sí? Quiero ver cómo hicimos acá la lectura. Utilizamos el escáner, ¿no? Ok. Entonces acá solicitemos al usuario que nos dé el nombre que desea buscar. Ingrese el nombre que desea buscar. 2 puntos. Ahora vamos a realizar la búsqueda. Vamos a hacer acceso aleatorio punto buscar registro.
y me interesa buscarlo por medio del nombre. El nombre, ¿quién me lo va a dar? El usuario. Entonces, tenemos por ahí un objeto que se llama scanner, ¿sí? Es este de aquí arriba. Entonces lo vamos a utilizar para leer. Vamos a hacer entonces scanner punto se me olvidó cómo se llamaba este, next line puntico. Ok. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es obtener el texto que ingresó el usuario y lo estoy enviando como parámetro al método buscar registro. Por lo tanto, esto que ingresó acá al usuario va a ser el nombre que voy a buscar. El método buscar registro dijimos que me iba a retornar ¿qué? Un entero que me representa el número de registro en donde se encontró el nombre, ¿sí? Entonces voy a declarar una variable int y le voy a hacer que reciba el resultado de la llamada a ese método. Ahora, si se dan cuenta aquí, cuando me retorna -1, ¿qué significa? Que no se encontró nada. Entonces validemos. If i es igual a -1, entonces mostremos un mensaje systemout.println println no se ha encontrado el registro con el nombre bueno, aquí no lo tenemos, dejémoslo así entonces, no se ha encontrado el registro. Muy bien. Y si el resultado no es -1, significa entonces que sí encontré al usuario. Entonces voy a mostrar un mensaje también, system.out.println se encontró el registro que contiene los siguientes datos. 2 puntos y aquí voy a hacer como ya tengo el índice, entonces puedo obtener el registro utilizando el método que creamos anteriormente. Entonces va a ser acceso aleatorio .get persona en el índice i, que fue el que recibimos aquí. Y así lo vamos a leer directo. ¿De acuerdo? Les doy 2 minutos para que lo copien y pueden preguntar si tienen dudas respecto a cómo funciona esto. Solo antes de ver si funciona, muchas se nos va a hacer copiar cosas que no. Sí, buenísimo. Sí, por la línea que le... Ajá, correcto, por eso es. Si no quieren que aparezca, coméntenle esa línea. Voy a quitar bien la consola mucho aquí. No sé qué no dice. Ok, ya todos terminaron con esto. ¿Puedo cambiar? Ok. No, todavía no. Ahí tómale un pantallazo.
Y aquí está el otro. Este era el otro, ¿verdad? Ok. Ay, bueno, perdón. Listo. Solo console. Ahí está. Y es el nombre que desea buscar. Quiero buscar a Miguel. Entonces, ahí cabal muestra las comparaciones que se hicieron. Me dice que se encontró el registro que contiene los siguientes datos. Nombre Miguel, edad 25. Y perfecto, mucha, ahí está funcionando. Si no les gusta ver los mensajes de comparación, entonces lo que pueden hacer es comentar este sistema println y ahí ya nos muestra. Ahora quiero buscar a Alejandro. Y ahí está, mucha. ¿Todos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la eliminación de registros. Recuérdense que es una eliminación lógica, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a crear un método que se llame eliminar persona. Regresamos al archivo de acceso aleatorio, a donde tenemos todas las operaciones. Y ahora vamos a hacer la eliminación de persona. Como les dije, la eliminación es lógica, ¿va? Lo único que vamos a hacer es cambiarle el valor a un campo. Entonces, va a ser de tipo público, nos va a retornar un valor boolean que nos va a decir si la eliminación se hizo correctamente o si no se pudo realizar. Y el método se va a llamar eliminar persona. Dijimos o acordamos que la llave iba a ser el nombre, entonces voy a recibir como parámetro el nombre de la persona que quiero eliminar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es buscar en dónde está el registro con ese nombre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer casi que lo mismo que acabamos de hacer anteriormente. Vamos a hacer que int posición sea igual a
el resultado del método buscar registro, mandándole como parámetro el nombre. Así que hay un error. Ok. Como buscar registro nos manipula el archivo, entonces nos está pidiendo nuevamente que agreguemos el add throws clause for Java IO exception. Entonces seleccionamos esa opción para que nos agregue esta línea aquí, esas instrucciones de ahí arriba. Ahora, al igual que lo que acabamos de hacer anteriormente, tenemos que validar que nos retornó. Posición es igual a -1, que significa que no encontró nada. Entonces vamos a hacer un return false, que significa que, miren, no puede eliminar nada, porque no encontré nada. Entonces, ¿cómo le voy a eliminar? Si no se hizo el return false, entonces vamos a obtener a la persona que queremos eliminar. Y va a ser persona eliminada, pongámosle ese nombre al objeto, igual a. Y vamos a obtener a la persona que se encuentre en la posición que me determinó la línea de 126. Perdón, exposición. ¿Sí? Va. Ya que obtuve a la persona y que está almacenada en este objeto de tipo persona, yo puedo hacer el cambio al valor del campo. Puedo hacer persona eliminada .isActivo y establecerle el valor de false. Cuando yo le establezca ese valor de false, y perdón, no es is, es set. .set activo. Cuando yo le establezca ese valor de false, significa que ahora mi registro va a estar eliminado de manera lógica. Quiere decir que yo le cambié el valor a ese campo que me indica si el registro está eliminado o no. ¿Estamos? Ok. Y ya una vez le cambié el valor dentro del objeto, lo que me toca es persistirlo en el archivo. ¿Y cómo lo persistimos? Fácil también, ya tenemos un método que se llama setPersona, que lo que hace es escribir, y no me acuerdo si le dejamos setPersona. Vamos a ver. No, creo que no se llamaba setPersona. Vemos que se llamaba setAlumno, se llama. Entonces puedo hacer setAlumno. ¿Y qué espera como parámetro setAlumno? Espera la posición. Muy bien, yo sé la posición. ¿Y qué más espera? El objeto que va a escribir. Al menos esa fue la firma que le dejamos. ¿Sí? Espera el número de registro que es y espera un objeto de tipo persona. Entonces yo acá le estoy enviando ya la posición y lo que me falta enviar es la persona. Ok. Y si todo eso se ejecuta de forma exitosa, lo que voy a hacer es un return true. ¿Duda respecto a qué fue lo que hicimos? Repasando rápidamente, el método recibe como entrada el nombre de la persona que deseo eliminar. Busco si existe algún registro con ese nombre y el número de registro en donde está ese registro, valga la redundancia, lo almaceno en la variable posición. Si no se encontró el nombre, entonces posición va a tener almacenado el valor de -1. Y si ese es el caso, entonces yo no puedo eliminar nada. Entonces voy a retornar un false. En caso contrario, yo voy a seguir. ¿Y qué voy a hacer? Como ya sé la posición en la que se encuentra el registro, ahora yo lo puedo leer. Y lo leo por medio del método getPersona, el cual recibe como entrada
el número de registro en donde se encontró el nombre y se le asigna al objeto persona eliminada. Después a ese objeto persona eliminada que contiene los datos de la persona que se le dio el archivo, se le cambia la variable activo a falso, lo cual significa que ahora ya no está activo, es una eliminación lógica. Y después lo que hago es persistir o grabar nuevamente los datos de ese alumno en el archivo. Y eso lo hago por medio de setAlumno. Entonces le digo en qué posición lo quiero escribir y los datos que quiero escribir. Ok, y con eso ya me retorna true. Ahora vamos a nuestro ejemplo. Hagamos el comentario de esto para proceder a hacer la eliminación de registros. Ok, entonces, ¿cómo vamos a realizar la eliminación de registros? Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo, como ya lo hemos estado repitiendo varias veces, para que no se nos olvide a ninguno de nosotros. Y después tenemos que cerrar el archivo. Hacemos esto de una vez para que no se nos olvide cerrarlo después. Okay. Ahora, entre la apertura y el cierre, lo que voy a hacer es solicitar el nombre a eliminar. Entonces vamos a hacer un system.out.println. Ingrese el nombre que desea eliminar, dos puntos. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un if acceso aleatorio. Voy a llamar de una vez al método que elimina, porque como el método que elimina me devuelve un verdadero o un falso, entonces voy a llamar a acceso aleatorio eliminar persona. Y lo que espera es un nombre. El nombre me lo va a ingresar el usuario, entonces voy a hacer un scanner.nextLine. Y con eso voy a leer el valor que ingrese el usuario y se lo voy a enviar como entrada a eliminar persona. Si este método logra eliminar correctamente al registro que contiene el nombre que me dio el usuario, entonces lo que me va a retornar es que verdadero. ¿De acuerdo? Lo cual significa que esta línea se va a convertir en un verdadero. Entonces, si eso se puede hacer, voy a mostrar un mensaje que diga systemout.println diagonal inversa n, el registro fue eliminado exitosamente. Ok. Ahora, si esto me retorna falso, que si nos damos cuenta es cuando no encuentra al nombre, entonces lo que voy a hacer es mostrar un mensaje que lo indique también. Va a ser un system.out.println diagonal inversa n, y vamos a decir registro inexistente, no se ha podido realizar la eliminación. Es correcto, nos va a mostrar los mensajes de error. Dejémoslo así por ahora y miremos cómo se comporta. Ok, entonces ejecutémoslo y se ingresa el nombre que desea eliminar. Quiero eliminar a Miguel. Entonces de ahí me muestra los mensajes que había dicho Helio. Y de ahí me dice que el registro fue eliminado exitosamente. Lo cual significa
Si ahora vengo y leo los registros, si busco el registro, mejor dicho, no lo va a encontrar. Pero bueno, si quieren terminar de copiar esto y después solo vemos la búsqueda. 2 minutos y cualquier pregunta o comentario que tengan, démosle una vez. Muy bien, ¿estamos ya todos? Entonces, únicamente quiero comentar esto y descomentar la parte de la búsqueda. Así vemos cómo funcionó, o sea, sí funcionó. Descomenté la parte de la búsqueda solo para ejemplificar. Dice que ingresemos el nombre. El que eliminé fue Miguel. Entonces ahora vamos a leer, vamos a intentar buscar Miguel nuevamente. Y lo que me dice es que no se ha encontrado el registro. ¿Y por qué es que no lo encuentra? Porque cambiamos su bandera de estado a falso. Si abrimos el archivo, se dan cuenta que ahí está todavía Miguel y ahí está todavía Alejandro. Lo único es que ahora el registro de Miguel tiene su bandera seteada a falso. Entonces esa fue una eliminación lógica. Sigue existiendo físicamente dentro del archivo, pero lógicamente dentro de la lógica del programa, ese registro ya no se va a tomar en cuenta para ninguna operación. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran adicionar? ¿Sí? ¿Sí? Les comentaba la vez pasada de que si van a trabajar un sistema financiero, regularmente en los sistemas financieros no se elimina nada de datos. ¿Por qué? Porque como es un tema muy sensible, entonces se necesita tener todos los datos para poder reconstruir cualquier cosa que haya ocurrido mal ahí, va mucha. Entonces, en esos tipos de sistemas lo que se hace regularmente es una eliminación lógica. O sea, nunca se mueve ningún dato físicamente, siempre están ahí. Ahora, si estamos hablando de, a ver, un sistema que no represente tanta importancia en mantener los datos. Me lo voy a inventar, va. Un sistema para un colegio. ¿Sí? Entonces, en un colegio, si ya entregaste actas al final de año, ya está eso en el entregado a Mineduc, ya Mineduc tiene todos los registros de quienes aprobaron y quienes no. Ahí vos puedes hacer una eliminación física de todos tus datos que no te va a afectar, ¿va? Pero todo va a depender del contexto en el que se vayan a desenvolver los sistemas. Y eso no aplica solo para archivos, vamos, aplica también para bases de datos, los registros de las bases de datos. Entonces hay veces en que el registro de la base de datos tiene también solo un campo que funciona para indicar si el registro está activo o inactivo. Y la lógica para utilizarlo es la misma que estamos trabajando aquí en el archivo. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bye. Entonces, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Aquí ya tienen ustedes un programa que les manipula archivos de acceso directo. Hace las 4 operaciones básicas que son lectura, escritura, modificación y eliminación. Ya vimos que en efecto está accediendo de manera directa a cada uno de los registros. Y eso sería todo.